lo primero que la gente pregunta es si yo no tengo a nadie que conocido para preguntar, para ir ampliando conocimientos y si quiero profundizar un poco en la micología, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, lo que es una guía, consulta. Entonces, las guías, yo siempre recomiendo guías gallegas, ¿vale? Por lo menos que son autores que están recolectando las especies aquí y que se van a ceñir a las especies que van encontrando en Galicia. Hay muchas guías que son a nivel europeo, que igual hablan de 2000 especies, de las cuales aquí vamos a encontrar 200. Entonces, esta es una muy buena guía, como los de Galicia, los autores son amigos míos, son de la sociedad nuestra, fan de la Raposo de C. Es un formato, me parece que están dando librerías, son 20 euros o por ahí. Tienen muy buenas fotografías y lo que estamos hablando. El 80% de estas especies las vamos a ver, una persona que vaya habitualmente al monte las va a encontrar. Con un poco de observación. Me imagino que la mayoría de la gente que hay aquí pues tiene que pasar como a mí, el tiempo que tiene libre, tiempo de ocio, pues lo dedica al aire libre. Y yo creo que aquí hay mucha gente que está, como me comentabas antes el otro día, que pues menciona entomología, menciona ornitología, tiene inquietud, pues bueno, que tenga curiosidad por micología, que compre una guía y a partir de ahí pues se asocien a alguna pregunta que lleva más tiempo y nada más. Bueno, la charla yo la dividí en dos partes. La primera parte es un poco conocer qué son los hongos, porque todos sabemos lo que son las setas, pero hongo y seta, aunque siempre hablamos de hongo y seta como lo mismo, realmente no es lo mismo. Entonces, pues un poco es introducirnos en el mundo de la seta y después vamos a poner diapositivas yo seleccioné 22 especies, muy frecuentes, todas encontradas en Galicia, todas que encontré yo, en Colombia, no hablo de Galicia, en Colombia. Entonces, la mitad de ellas son muy emblemáticas. Son setas que muchos van a sonar, son las setas que ponen en los restaurantes, son las setas de las que nombran en el periódico, son las setas más comunes. Después hay otras que ya las puse por curiosidad porque realmente tienen algo detrás, tienen una historia detrás y que igual no tienen el interés más común, más conocido, pero sí realmente son curiosas. Entonces, esto es lo que, principalmente de lo que vamos a hablar. Vale, lo primero que diría yo es, cuando hablamos de setas, estamos hablando de un reino que hasta hace unos años se englobaba dentro de los vegetales. El reino, pero actualmente pues ya lleva muchos años que está en un reino aparte. Está aceptado que el reino fungi pues es un reino aparte. Esto es hasta me parece que el año 60 y pico se consideraba que había 4 reinos y se englobaba en el reino vegetal. Vale. Evidentemente pues hoy en día no, pues por eso no vamos a entrar en cada una de estas descripciones, que son pluricelulares, evidentemente no tienen clorofila como los vegetales. Las setas se aprovechan exclusivamente de materia orgánica, no reciben de luz solar nada, son seres heterótrofos. Esa materia orgánica que se aprovechan no la generan ellas, la generan otros organismos y las alimentan de nuestro organismo, no generan esa materia orgánica. Está compuesta por quitina, la quitina que es lo que tienen muchos crustáceos, y en algunos casos sí que es celulósica, pero en el caso de que es celulósica nunca es como los vegetales, pues tendría unos matices que serían más, ni el glucógeno como sustancia de reserva. En el caso de los vegetales es el almidón, entonces otra diferencia clara de los vegetales. Entonces saber simplemente que no es un vegetal, que es un reino aparte y que esto está aceptado. Esto parece que lo aceptaron por un botánico estadounidense, con el Whitaker creo que era en el 69, y bueno, pues se aceptó taxonómicamente que hay 5 reinos. Yo me quedaría con esto, es un reino aparte, y aquí pues entendemos un poco lo que es una seta que hablamos antes. El ejemplo que se pone siempre cuando se habla de seta y hongo es el mismo que cuando hablamos de manzano y manzana. Digamos que el hongo sería el aparato vegetativo, el organismo, y la seta sería la manzana, el fruto. Aquí lo vemos claro. Esto sería el organismo, el aparato vegetativo, y esto sería la parte aérea. Esto sería el micelio. Cuando hablamos del reino fungi micetal, lo de micetal viene de esto, que es un micelio. El ciclo es muy sencillo, como hablamos que se producen por esporas, normalmente de una especie en el mundo de los hongos por tema genético. Cada especie se compone de esporas de diferente signo. Entonces, para que germine una especie, tendrían que encontrarse 2 esporas de diferente signo, formarían 2 micelios, en principio, micelios primarios, y esos 2 micelios primarios, cuando se encuentran, dan lugar al micelio secundario, que aquí podríamos decir que ya es en sí el organismo. Esto sería el hongo. Hasta aquí no sería hongo. Podría ser que aquí no llegaran a unirse ni encontrarse. Ahora, 2 esporas
esporas de diferente signo, de la misma especie, cuando se encuentran, forman un micilio secundario que es la parte perfecta. Esto sería el organismo. En la época de reproducción, pues da lugar pues, al fruto. Esto sería lo que nosotros conocemos como seta. Que bueno, a partir de aquí seguiremos hablando de seta y hongo como lo que vamos a ver. Que en este caso es el fruto. Cuando hablamos, normalmente no se distingue al hablar. Y el proceso sería simple. Todos sabemos que con determinadas condiciones de temperatura y humedad se reproduce. Entonces, cuando tienes esas temperaturas y esa humedad, sueltan las esporas y así se cierra el ciclo. Entonces, os cogumelos teñen esporas de todos os signos? Todos non, a maioría sí. A maioría sí. Incluso, vamos a ver este caso, a maioría dos cogumelos teñen un sistema de reproducción que se chaman basilios. Non todos teñen sistema. A maioría dos que conocemos, os que vemos a simple vista, sí, chaman hongos superiores. Hongos superiores se chamamos que vemos a simple vista. Pero non todos, a maioría sí. Lo que sí que todos se reproducen por las láminas, se alimentan, pero que es el reverso de la seta. Esto sería de cualquier seta, la parte, en unas tienen láminas, otras tienen esponja, ahí sí que se reproduce. Y en el caso de algunas que están fundadas, como si dijéramos una pelota, son globosas, ahí estaría dentro la carga de esporas, pero siempre se reproducen por el... Y un alto porcentaje, si hay especies que no solo necesitan un signo, una espora de un signo, pero muchas se necesitan los dos. La nutrición, pues bueno, la nutrición, principalmente estos tres tipos de nutrición, que van relacionados con el hábitat. Evidentemente, cuando se más o menos se está habituado a andar por determinados ambientes buscando setas, una de las principales características para encontrar especies es saber el hábitat que buscamos. Y esto está muy asociado a cómo se nutren. Aparece según el tipo de nutrición. Evidentemente, si buscamos parásitos, están en los árboles, sí. Pueden ser árboles, plantas, incluso animales, pero es muy raro. Y simbióticos, micorrícitos, están siempre relacionados con árboles, pero no en el propio árbol. Normalmente están alrededor del árbol, cerca del árbol, porque están micorrizados con las raíces. Entonces, estos serían, y después tenemos los que simplemente se aprovechan de materia orgánica, en descomposición, excrementos, hay pastizales, pues, donde hay materia pues, en descomposición, nutrientes, eso no estaría. En algunos casos, el hongo que es parásito, que mata al organismo que está parasitando, que lo destruye, sigue nutriéndose del muerto. O sea, pasa de ser un parásito a ser un saprófito. Lo mata, una vez que lo mata, lo sigue descomponiendo y después busca otro organismo vivo para parasitar. O sea, puede ser que se den los dos casos. En el caso de los simbióticos, no. El simbiótico simplemente lo que hace es protege, cuando se habla, por ejemplo, de árboles micorrizados, mucha gente dirá, los árboles castaños micorrizados, los pinos micorrizados, bueno, pues es una protección extra en este caso al árbol. El hongo lo que hace es constituir una extensión de la raíz que le provoca, llega a más zonas con los propios elementos del hongo subterráneo, entonces se nutre mejor, el árbol crece más sano, y entonces pues incluso lo que hace el hongo es que lo protege contra otros hongos, contra otros parásitos, entonces pues siempre lo beneficia de lo que esté micorrizado, y él se nutre a su vez. Ejemplos de... Ejemplo, pues aquí tenemos por ejemplo un parásito después hablaremos de él, es muy curioso, el centeno, mucha variedad de centeno, del trigo, el famoso caruncho gallego, que se llegó a recolectar hoy en día menos, pero hace 60 años se recolectaba mucho en una fuente de ingresos extra. Caruncho también se le llama en Galicia, pero este es el del maíz. En este caso hablamos de un hongo muy tóxico, en este caso hablamos de uno comestible cuando está en su fase, como está aquí, con este color, cuando no está muy maduro. Esto es una acacia, es un parásito, un ganoderma de una acacia. En este caso, pues, lo lógico, mire, estamos viendo aquí lo que le está provocando la acacia. Esta hendidura acaba matándola, tardará más tiempo, menos tiempo, acaba con él. En la industria de la celulosa se utiliza mucho este hongo, porque destruye la lignina, pues, en determinadas fases, procesos lo que está haciendo es favorecer procesos para la elaboración de papel. Entonces es un hongo que se utiliza mucho en la industria. Aquí hablamos de un hongo que está parasitando otro hongo de la rana que no tiene nada que ver. Es un hongo que está parasitando un Cortices capitata, que es esto que vemos aquí para los pimientitos pequeños, y esto es un esmacitrino, como una pelota, está parasitando. Y esto es una infección hepática,
comestible y salen castaños normalmente. Entonces, es un ejemplo de parásitos. Aquí tenemos el ejemplo de antes. Un hongo que era parásito y que, evidentemente, aquí lo otro está lo que es vida. Entonces, un hongo que parasitó pues, la madera y por lo que sea quedaron el hongo quedó esporado en esa madera y después lo utilizaron para poder mudar y salió mal. Esto es de aquí en Monteares. Esta foto pues acabo de pasar a mi hermano que la encontró ahí cerca de casa, me avisó, está aquí, el cacho de ella está aquí. Es eso, solamente los psicólogos, parecen rosetones y bueno, ahí vemos claramente, debilita la madera, lo estamos viendo ahí, cómo está el banco. Imagino que esto lo cambiaría ya, porque esto acaba... Entonces ahí tenemos el ejemplo que hablamos antes. Hongos simbióticos. Normalmente se habla de micorrizar, micorríficos pues es de micohongo y rizo de raíz, entonces que está asociado a la raíz. Siempre le están asociados y es un beneficio mutuo, siempre. Hablan de simbiosis, pero es un beneficio mutuo para lo que está asociado y para el propio hongo. Aquí tenemos ejemplos, veremos aquí, yo creo que de estos tenemos todos. Aquí los tenemos todos en la mesa. Entonces, aquí tenemos boletos, aquí tenemos la faloides, hay una, que ahora está precisamente en actualidad porque ayer hubo una intoxicación, uno de los temas en Girona, un matrimonio, la mujer murió y el marido está a salvo, pero bueno, y fue provocada por un ejemplar de ese sed. Por eso digo que lo que está claro que en una de las setas, si no se tiene la certeza de lo que se está cogiendo, no hay atajos. Muchos cursos siempre preguntan cómo podemos hacer para pues, un color. Con un color podemos saber, no, hay que conocerla bien, eso es como un fruto. Unos se conocen por más platillo, otros por menos, pero lo importante es tener muchos conocimientos para poder llegar a la especie. No se puede diferenciar una especie tóxica de una que no sea tóxica por un color, ni por tamaño, que ahí tenemos excepciones de todo tipo. Después veremos esta en concreto, ya que la tenemos, que además es muy abundante y solo hay un ejemplar, pero veremos qué diferencias hay. Los hábitos, pues bueno, lo mismo. Si sabemos cómo se nutren, si queremos hongos micorrizales asociados a árboles, pues tenemos que buscar en donde queramos, pinales, hongos, carballeiros, dunas. En dunas, que al contrario se piensa que no hay hongos, evidentemente hay hongos en dunas. Hay hongos en dunas, esto es una mófila arenaria, pues hay hongos. Tenemos un socio, precisamente el autor de Cerebro, Marcotti, que es muy aficionado todo el año, yo creo que sale prácticamente todos los fines de semana del año al monte, y en unas cada año se va, precisamente porque es un hábitat que está poco explorado, en el mundo micológico, pues cada año se están tomando especies nuevas y bueno, los hongos no falta decir que están en todo el planeta, que colonizan desde los bosques tropicales más exuberantes hasta los valles desiertos de la Antártida o cualquier parte del planeta hay hongos y abarcan desde el organismo eucariota, un núcleo más pequeño de 2 micras, hasta el organismo vivo más grande del mundo. Es un hongo que lo veremos, que es muy frecuente en Galicia, es una armillaria y que está datada, bueno, hicieron análisis de ADN y según las pruebas dicen que puede tener en torno a 2.400 años, está en Oregón, en los bosques de Oregón, y tiene unas dimensiones de 890 hectáreas. 80 campos de fútbol, unos 9 kilómetros, casi 10 kilómetros. Ese organismo lo detectaron hace unos años porque en determinadas zonas forestales de Oregón, zonas muy amplias de bosque, se deforestaban y no encontraban el motivo. Entonces, a base de analizaron el ADN del hongo, encontraron el hongo en una determinada parte del bosque y kilómetros fueron analizando, haciendo muestras y llegaron a la conclusión que el ADN era exactamente el mismo organismo. Por eso saben que tiene esas dimensiones. Estamos hablando de que hongos los hay en todos lados. Hay hongos que evidentemente no hace falta ni comentar. Ni tienes un hongo. Pues para eso el mildio, pues el aspergil, hay muchos hongos. El moho de las paredes es un hongo. Ahora, los hongos que vamos a ver que nos interesa, lo que hablamos, son hongos superiores, que son los que vemos. Hay hongos que nunca vamos a ver fructificar porque son subterráneos, las trufas, los hipogeos, y si no escarbamos, si pudiéramos buscar los truferos, nunca llegaríamos a ver fructificar un hongo. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a centrarnos en los que nosotros vemos siempre. Saprófitos, pues aquí tenemos ejemplo. Tenemos una aquí, este es de primavera, este es exactamente aquella de un manzano,
es una especie bastante rara, una micropora, comestible. Estas son todas comestibles. Tenemos los coprimos, que hablaremos después, una cosa muy curiosa. Después tenemos los champiñones. Y bueno, estos son todas especies asociadas algunas a pastizales, donde hay materia orgánica, ganado, y otras pues asociadas en este caso, el materia orgánico está presente la madera, en este caso la micela. Y en este caso son comestibles todas. Algunas, cuando hablamos de estas comestibles, hay algunas que evidentemente no se prueban porque no tienen valor. Tienen valor porque no tienen textura, porque no tienen casi carne, entonces pues ya no tienen, se dice que no tiene valor, no porque no sea comestible, porque sea tóxico, simplemente porque no tendría interés. Hay un champiñón que es también o muy tóxico o mortal. Sí, pero veremos alguno después. Hay mortal, a ver, hay hongos muy tóxicos, mortales hay menos. O sea, a nivel de los que vamos a ver aquí tenemos el Lafaloides, que eso ya estamos hablando que es el peor de todos. Ahora, el Xanthoderma, el Agaricus Xanthoderma, es uno que azufranea mucho, amarillea mucho, yo no lo tengo aquí hoy. Tengo uno parecido, pero no es el mismo, huele a fenol, eso es un Agaricus tóxico. Ahora, mortal no es. Cuando hablamos de toxicidad, yo me centraría en la que es realmente, evidentemente, lo que hablaba antes, si no se está seguro de una cosa, no se va a comer, ni se va a intentar. Ahora, por lo menos, habría que centrarse al principio en lo que sí que realmente nos puede provocar pues, lo que pasó ayer. Ahora, indigestión, por ejemplo, eso que estás comentando tú, yo tengo un amigo que se indigestó con los champiñones. Pues lo comento a veces en el caso. Él cogió champiñones, conocía media docena de especies, pensó que sabía de sobra, le comentaron que los champiñones simplemente diferenciando el color de las láminas era suficiente, que por lo menos ahí sí que sería suficiente para distinguir una manita faloides de un champiñón. En un estado, por ejemplo, cuando están empezando a brotar, para ahí sí que por lo menos tenemos el efecto de equivocarnos y tener una manita mortal. Pero él pensó que simplemente con eso era suficiente, estaba comiendo el Xanthoderma, incluso cocinado, la mujer y la hija, olía fatal la cocina, porque eso lo que provocaba era fenol, olor a tinta, lo conozco mucho. Entonces lo que cogió es, él se encabezonó que la conocía, pero estaba seguro que se lo dijera un vecino que controlaba, la mujer le dijo no las comieron, y él, aún oliendo a gas y azufre toda la cocina, se comió los champiñones y se intoxicó y estuvo 2 días mal. Un amigo nuestro y bueno, no le volverá a pasar. Claro. Ahora, por eso hablamos siempre, características, hay que conocer, claro, evidentemente es como todo. Es por algo parecido. Hay gente, pues, salió una seta pequeña entre las coles. ¿Cómo es? A mí me he preguntado de todo. Claro, a ver, una seta pequeña hay 3.000 pequeños. Entre las coles, yo por las coles no ando mucho tampoco. Entonces, pues, hombre, no llega, con eso no llega. Hay que tocarlas, hay que verlas. Hay otra cosa muy importante que la gente no se para. Cuando vamos por el monte cogiendo setas, la coges la seta y cuando ya te comentan que lo mejor es arrancarla, porque no las manitas, hay una característica que está enterrada que es la volva. Vale, entonces, pues la volva, si lo que hacemos es pues cortarla, quedaría eso sería una característica menos, quedaría enterrada, pues, vamos a ver, evidentemente, con eso no llega. Sí, además uno de los champiñones sí que tiene una especie de bulbo enterrado o algo así, ¿no? De los que son más tóxicos, ¿puede ser? Sí, tienen una pequeña protuberancia, no llega a ser volva como lo de las mariposas, una pequeña protuberancia, sí. Cuando acabe ya te contaré. Pero bueno, no acabamos, que no llega, el color tampoco. Hay setas que cambian, lo veremos aquí, tenemos alguna que cambia cada manera, y las leyendas, las supersticiones de que la moneda de la poza que cambia de color, hace poco me preguntaron incluso que, bueno, que en caso de intoxicarse, que si había algún método tipo antialcohólico, tomando mucha leche, si a ver si podíamos contrarrestar, y no se puede. Es más, este caso lo vi yo el de ayer de Girona, y esta chica la que falleció, parece ser que en el primer momento, el domingo comieron las manitas con una manita de balones, mezclada con otras, de la manita de los Césares, que conocían, teniendo dos características muy claras, es muy fácil diferenciarlas con esas dos características. Pero en ese caso no hubo ni esa pequeña precaución. Entonces se confundieron, comieron un ejemplar y fueron al hospital. Claro, el médico que los atendió, pues claro, lo que pensaría que es una indigestión, tampoco se va a poner en el peor de los casos, y parece que le recetó, tendrían diarrea, les recetó pues arroz hervido y mucha agua. Le dieron el arroz hervido, pues tomaron el arroz hervido, dieron mucha agua, pero no llegó. Pasaron un día con ese remedio y
y después cuando ingresaron el hígado estaba totalmente... El problema que tienen las setas mortales es que el periodo de incubación es muy largo de la toxicidad. Comemos las setas hoy, mañana estamos empezando a tener los síntomas, igual si nos acordamos las cookies de las setas de ayer, pues bien, igual no nos acordamos. Empezamos a tener síntomas, vómitos, al cabo de un rato tenemos una mejoría que siempre se tiene, parece que nos estamos recuperando. Y después cuando ya realmente tenemos que ingresar porque ya no nos recuperamos, ya no hay nada que hacer. Hay que ir en casa en el hospital, nos plantaron 2 hígados. No sé si es algo normal al final, pero les plantaron 2 hígados. El problema es eso, comemos una seta, nos sientan al medio hora, nos sientan mal a una hora, es una infección. Más que es eso. Puede ser lo que hablamos del amigo, de que come los champiñones con el azufre y se pasó un rato en el baño y el día siguiente medio mareado. Pero estas son muy tradicionales, la alimentación es muy tradicional. Bueno, hábitats, pues lo mismo, o sea, prófitos de materia orgánica. Aquí voy a comentar simplemente que cuando hablamos de hongos de extensión, que no los tenemos indicios a veces para dar la extensión de un hongo en los brotes. Los hongos, el hongo con este aparato vegetativo que está encerrado, las partes centrales van envejeciendo. Entonces muchas veces los filamentos que provocan brotes son los bordes. Aquí vemos el córrego de brújulas famoso. Es las supersticiones antiguas de las brújulas que se reunían a la medianoche en la aquelarre, que aparecía la hierba quemada, pues se originan por eso. Cuando brotan los filamentos, este hongo podemos ver exterior perfectamente, es un círculo de lepiotas y crecimiento, pues lo mismo, lo que hablamos antes, características no llegan. Tenemos ahora que la misma especie, en 4 estadios diferentes, no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver. Es semejante, pero no se parece, cambia mucho. Partes, yo me quedaría solo, hay muchos matices en cada una de las partes de la seta. Me quedaría en principio pues pie, el pie claro, sombrero y poco más. Eso es lo que me quedaría. Evidentemente después cada especie y cada género tiene sus particularidades. Estamos hablando de la manita muscaria, la famosa de los pitufos, la más conocida, y vale, estamos viendo aquí, es una manita muscaria. Cualquier persona que se encuentre en este estado pues no diría que es una manita muscaria, porque lo primero que se queda es el rojo y con los puntitos blancos. Pero claro, cuando sale del huevo, el velo no se desprendió y realmente es toda blanca. Entonces según se va desprendiendo, van quedándose para los puntitos y quedaría como la conocemos. Por eso hablamos de que incluso hay ejemplares que, dependiendo del estadio en el que lo encontremos, son muy diferentes. Entonces hay que habituarse a tocar las cosas. El trabajo de campo es el que más aporta. Está claro que si vemos las diapositivas aquí, pues si no vamos al campo no vale nada. No las tocamos, aunque sean en posición no las vemos, pues poco vale, conoceremos todos. Ahí está. Eso, me quedé con esas partes. Sombrero y pie y limenio, el que forma parte del sombrero, el reverso del sombrero. Eso es principal. ¿Qué es la cutícula? Es la piel. O sea, si por ejemplo, este ejemplar, la muscaria, tendríamos, la cutícula sería lo que es el pellejo del sombrero, el limenio sería el reverso, lo que son las láminas, y aquí sí que es importante. Yo al principio la gente que empieza yo me quedaría con el limenio. Vale, la seta, si no conocemos nada, lo primero que haría yo de una seta que no conozco es mirar el reverso de la seta. Por lo menos ya diferenciamos en los 4 grandes grupos, que son, si tiene láminas, como en este caso láminas, pues un grupo muy amplio. Si tiene pliegues, vamos a coger una de cada una y se verá claramente. Aquí tendríamos, aquí ya estaremos diferenciando un número de ellos muy grande, con láminas
las epiotas famosas, setas con láminas. Entonces yo me quedé con esas 4 cosas. Tenemos los pliegues, que no tienen láminas, serían arrugas, como un laberinto. Después tendríamos los tubos, que son una esponja, poros, y otro grupo que sería, aquí nos aprecia, lo veréis después, aguijones. Son como puntas, como aguijones, llaman lengua de vaca, es como una especie de clavicos que tiene debajo de eso. Eso sí que me quedaría yo, si estoy empezando. El pie, también. Hay orientaciones del pie que habría que profundizar para poder, pero bueno, está bien saber, por ejemplo, en las amanitas es muy importante la vuelva, en las amanitas, muy importante. Esto sí, una vuelva de una manita. La característica principal de las manitas es esto, lo que hablamos antes. Sabemos que es una manita principalmente porque tiene una vuelva muy pronunciada. Si la cortamos, ya eliminamos una de las principales características para diferenciarla. Entonces ya, en muchas especies ya no llega el resto. Lo mismo, formas de los sombreros, sin entrar, por lo menos que suene que hay todas estas formas. Mameronal, mudado, boide, globoso, tipos de email. Liso, no hablamos antes del liso, que es menos frecuente, pero aún así sería... Estos serían los peidos de lobo, como lo conocen como pelotas, estallen, que se pisan y estallen, eso está en fora. Pues esto sería, la esporada, como evidentemente no los puede soltar, cuando madura rompe, y a veces se ve en forma de estrella, pues estos sería el tipo de liso, el de ahí arriba. Y los pies también, aquí entraríamos, después cada género tiene propios matices. Estamos hablando de vamos a ver, el reino fungi abarca 1,5 millones de especies. Claro, yo evidentemente no soy entomólogo, pero yo me imagino que en entomología hay algunos sitios aquí que igual abarca mucho más, pero bueno, 1,5 millones de especies llega. Conocemos 100.000, 1,5 millones. Estamos hablando que están presentes en todo el planeta, de 1,5 millones de especies, conocemos 100.000. Conocemos 100.000 y en Europa hay clasificadas cerca de 4.000 solo. O sea que no sabemos nada, no sabemos nada de los hongos. Y esto es lo que vamos a ver si nos da tiempo a verlas. Por lo menos, algunas voy a pasar, las que son más evidentes, son más conocidas y después comentaré. Estas todas son frecuentes. Aquí están las más emblemáticas y están otras que son pues, curiosas. La proporción de riesgo que hay, yo creo que más o menos lo refleja la diapositiva. Las que están en rojo son el riesgo que no vamos a encontrar si nos la jugamos a la ruleta rusa por el momento. Ese es el riesgo que tenemos. La mayoría de las especies que nos vamos a encontrar son especies comestibles, sin valor culinario, tóxicas, mortales. En este caso tenemos una. Tenemos una tóxica y otra tóxica. Mortal solo una. Bueno, pues si nos la fuéramos a la ruleta rusa por el monte, pasaría esto. Que mucha gente, yo conozco gente que tiene aplicado. Que solo con 2 cosas, los discos van en pino, con los pinares, todo lo que cortan en el pinar se lo comen. Después y no sé cómo... Si la palma son buenas, una gente que tiene que hacer con los riñones. Claro, un día que salga pues, 2 o 3 especies del pinar que no les coincidió, pues van a coger una buena... La comida de la subida. Y es un Vamos a empezar con la más emblemática. Esta yo creo que es la más conocida de todas las letras, por lo menos en Galicia. Es la que más nombres tiene, dependiendo de las zonas. El otro día me preguntaba Santi, ¿dónde me venía la afición? A las setas, que era una cosa que se podía comentar un poco. Bueno, pues aquí lo voy a aprovechar para comentar. La afición me viene de mis padres están por ahí. De pequeño, la seta que ellos cogen desde siempre es esta. La zona de Monforte, que se conoce como zarrota. Es una seta que por tradición solo se coge esta especie. Hay mucha gente, como ellos, solo cogen, llevan 40 años cogiendo la misma especie. Y está bien, porque es una tradición, ¿eh? Una tradición el cogerla, es una tradición el comerla. Es una especie que se está seguro, lo que hablamos antes, es mejor conocer las especies, estar seguro y disfrutar más de las especies, que no intentar abarcar muchas más y... Entonces, esta es una especie, por ejemplo, se llaman chupín o gordo, parasol, evidentemente, tamaño grandísima, una seta que abunda en los pastizales, por ejemplo, y teniendo en cuenta el tamaño, setas de más de 14, sombrero de más de 14 centímetros, o 12, hasta 25 centímetros, se han encontrado grandísimos, un bronce de un coche. Anillo doble móvil. Y en el hábitat que aparece láminas blancas
no hay riesgo ninguno. Hay gente que no conoce las setas y esto no tiene riesgo ninguno si se tengan en cuenta esas cosas. Láminas blancas. En este caso, si entramos más a usar, tiene como un pequeño mamelón, un pezoncito duro. Si llueve, evidentemente las escamas se le caen cuando cae la lluvia. Los recuerdos encuentran muy escamosa, muy atigrada, y por la relación del agua empiezan a caer, pero siempre le quedaría el mamelón central. Vale, las láminas siempre blancas, aunque esté. Y después el anillo doble, y el anillo, es de las pocas especies que podemos hacer esto. Subirlo. En este caso con tiempo lo forcé, pero es exactamente cerradito, lo podemos incluso enfundar con mucho cuidado. Otras especies no. Esa es una... Eso en cuenta es muy raro. En la faloide no se le puede hacer. A una manita, el anillo, si tiramos para abajo, no se puede mover, está unido al pie. Buen comestible, falta que diga ya que las setas tienen el símbolo, pues buen comestible y muy abundante en el... ¿Se puede confundir con alguna Sí, selección? se puede confundir con alguna lepiota, así. Fue presidente hace unos años. Esto se confundiría. A mí me preguntan muchas veces, pero es que en el periódico salió hace poco la lepiota cristata. Claro, en el periódico la foto es el mismo tamaño, salga la procera o salga la cristata. Esta puede ser la cristata. Y no es lo mismo. No tiene anillo. Y alguna lepiota, aunque lo tuviera, nunca se le podría mover el anillo. El tamaño, esto es una lepiota pequeña. Entonces, dentro de esto se llama, en la zona, como nosotros le llamamos monjos, cuando están cerrados con un micrófono, así, es un monjo. Claro, también lo que comentaba antes, hay gente que si no tienes un poco de observación y estás acostumbrado a cogerlas, no dirían que esto es lo mismo. Y es exactamente lo mismo. Esto parece un micrófono, en el momento que abre, esto quedaría como un anillo, realmente el anillo le quedaría enganchado en el pie, y de aquel lugar es, pero la misma forma. Ahora, claro, si no tenemos una comparativa de tamaño, de diámetro, esto es un diámetro de 2 centímetros, igual. Esto ya hablamos de setas muy pequeñas. Normalmente las macrolepitas que se van aquí en Galicia son de esto para arriba. Y no tienen riesgo. Simplemente con el tamaño, con lo del anillo. El tamaño, hay una que es la venenata, que puede tener este tamaño, que enrojece mucho, pero que no es una seta mortal. Hablamos de una seta un poco tóxica. La gente, como tiene el nombre venenata, o boleto satanás, ya parece que es... Y no, son setas... Con la venenata, vale, pero es tóxica. O sea, no le iba a pasar lo que le pasó a la de Girón. Entonces, lo que hablamos es... Y aparte no es muy abundante, yo no la encuentro mucho, la tengo que no es muy abundante. En ese caso, esa confusión, pues, hombre, evitar, en el caso de que se produzca, no es tan peligroso como la faloides. Pero bueno, simplemente es eso, que hay algunos casos que es muy simple. Lo del anillo, muy sencillo. Estamos hablando de un anillo totalmente, que esto no le pasa a ninguna seta, casi muy poquitas. Se puedes hacer esto en una seta y infundarte el anillo. Entonces yo creo que es una característica macroscópica muy fácil. Los agaricus, bueno, yo esto no lo recomiendo, el que no tenga un poco de conocimiento, cogerlos. Para mí son fáciles, evidentemente, y para gente que lleva un... Característica principal, por lo menos, para no, lo que hablábamos hace un rato, para no tener una intoxicación muy grave, color de láminas. Una manita faloides, hay una manita faloides validada. Quiere decir que cuando crece, podría ser una cosa parecida a esto, a este champiñón cerradito, como el del súper. Normalmente es olivácea, la manita fue la veremos después ahí, es color oliva clarito. Pero hay una variedad que sale clarita. Vale, puede salir aquí cerrada. La podríamos confundir, aunque no es tan pelota, no sale tan pelota, la manita es un poquito más aplanada. Podría ser a simple vista, aunque no sea pues un champiñón. Ahora, simplemente cortándola antes de cocinarla, o simplemente observándola, pues veríamos que las láminas de la manita faloide siempre son blancas inmutables. Totalmente color pues, marfil. Y en cambio, el agaricus, cuando está cerrado así, como mínimo, tendría un color crema, este color. Y según va madurando, llegaría a tener el oscuro, casi amarronado o negro. Con esa característica, por lo menos, la intoxicación sería de lo que hablábamos antes, de lo que le pasó al que se las cocinó y se indigestó. Ahora, claro, ahí es el santoderma, que es tóxico, azufranea mucho, pero claro, había que entrar ya, pues había que estar más acostumbrado. Yo ese es un género que si no se conoce bien,
no me tocaría. Y como mínimo tener la precaución siempre, si tenemos un champiñón delante, cortarlo y mirar. Champiñón tiene que tener las láminas color crema o amarronadas. Y si tienes un champiñón tiene las láminas blancas, descartado totalmente, no es un champiñón. ¿Las amanitas son tóxicas solo al ingerirlas o también Solo al ingerirlas, solo al ingerirlas. Pueden estar la creencia, por eso digo yo que los atajos, las creencias y las supersticiones no confunden. Podemos tener 40 especies mezcladas en el mismo cesto. La confusión que es que al llegar a casa, si uno no tiene la precaución de mirarlas una a una o de separarlas, va mezclada. No es porque se contagien unas con otras. No se contagian, simplemente es al ingerirlas, comidas, nada más. ¿Estas son las mismas? Sí. Es porque ahí parece que no tenía las mismas. Claro, lo que hablamos, porque aún no abrió el champiñón. Es lo que hablamos igual que esto, que es un micrófono y esto que ya abrió. Cuando abre esto, cuando madura, abre y queda como un paraguas. Bueno, pues el champiñón le pasa lo mismo. Este es un anillo, este es un velo primario. Este velo, cuando está cerradito así como una pelota, tiene protegida lo que es el aparato reproductor, son las esporas, protege hasta que madure. En el momento que se va desprendiendo este velo, abre y queda la esporada toda, que es lo que va a germinar, lo que va a producir las esporas. Por ejemplo, en este champiñón, que es para mí es el champiñón, aparte de tamaño de los más grandes, se llama bola de nieve, huele a anís. Los champiñones que huelen a anís y tengan yo sí que esas dos características, si están claras, yo ahí no tendría duda. Láminas color crema, oscuras, y olor a anís, ya no tendremos confusión. Es un champiñón comestible seguro. Pero claro, hay que estar seguro de las dos cosas y bien seguro. Por si, claro, ya hablamos antes, el olor también es una característica más. Hablamos del olor, es que no es una característica como todas las otras se suman, pero en algunas especies es muy importante. Y también es muy subjetivo. Hay gente que huele a anís, a mí me puede oler anís, a otros les huele un poquito. Pero bueno, este en concreto huele mucho a anís. Y tiene otra característica más que lo aparecemos aquí, pero ya sería entrar en una ruedita de carro. Si nos fijamos, tiene como un estriado. Es una característica de esta especie. El género es Agaricus, pero la especie en concreto tiene esta ruedita de carro. Entonces, aparte de que es un champiñón muy redondo, por eso se llama bola de nieve, y aparte tiene el estriado, la rueda de carro sería, sabríamos simular lo que es un arbense, yo ya lo sabría. Si aún encima lo huele, es un igual anís, pues ya estoy completamente seguro. La esporada lo veremos. Mira, vamos a hacer una prueba. La esporada lo vemos claramente. Cuando se habla de esporada, esto lo vamos a poner aquí, solamente con la carga chapa, ya quedarían unas esporas en el mantel. Coprinus comatus. Es la seta que es inconfundible para el que está acostumbrado a observarlo. ¿No? Crece pues, a veces hasta en caminos, en taluces, en prados, incluso donde hay gravilla. Tenemos una zona de gravilla, en parques que hay que crecer. Es una seta muy endeble. Hay que aprovechar para cortarla, que la consume muy rápido, porque se deshace muy pronto. Es de lipoescente, sombrero, se forma tinta. Una seta que usaban los nazis para y no es mortal. Al contrario, no es mortal. Hasta parece que el sombrerito se parece un casco medio nazi. Pues esta se usaba para tinta. Los nazis la usaban para hacer pasaportes antifalsificación. Mezclaban la tinta del Coprinus con tinta normal, hacían sellos, y cuando querían detectar si el pasaporte era falsificado, hacían en microscopía la tinta. Si tenía esporas de Coprinus, pues sabían lo que estaban sabiendo que ese pasaporte era bueno. Si no tenía esporas de Coprinus, que es lo que ellos mezclaban, pues esto ya utilizaba. Es tintoso, yo las como muchas veces, está muy rica, y con las cenas que se llaman barbuda, es así alargada, un día parece pero lo vemos siempre, es muy alargadita, tiene muchas escamas, así por eso se llaman barbuda, láminas blancas. Lo que pasa es que aquí las láminas, el problema es que en muy poco tiempo, con la maduración, se van lipoesciendo el sombrero y se va tintando y se estropea. En este estado no se puede comer. Y en pocas horas pasa de esto a esto. En una mañana las tenemos así y por la tarde a veces están así. Entonces una seta que hay que cogerla y si está muy lejos y se quiere consumir, pues hay que dejarla. Si está cerca, pues está exquisita para mí. Es muy abundante en Galicia. Aquí tenemos los vecinos gigantes. La seta que cuando sale en el periódico, cuando se ve una seta en la mayoría de las veces es esta. Una seta que lleva a pesar 10 kilos. 15 kilos, tuvimos hace poco una de 6 kilos, esto es en la Aracha, seta asociada al cardo, donde hay mucho abono, donde hay ganado, y es una seta comestible, medicinal, está estudiando ahora, estas medicinales están ahora estudiando
están avanzando. En este en concreto es antioxidante, bueno, se utilizaba antiguamente para talco para los niños. Estas setas como si fuera un queso, se pela. Si la cortamos interiormente, lo que es la esporada, la carne dentro se llama gleba. Cuando la gleba está esponjosa, blanca, es buen comestible. En el momento que empieza a madurar y se pone oscura y empieza a oler mal, en este estado no vale para nada, se la huele muy mal y es una seta medicinal. Le aplican propiedades medicinales. Es abundante y poco conocida, la verdad. Poco vamos a hablar de Luis, el boleto, lo conoce todo el mundo. Estamos hablando de un género que es muy fácil de reconocer porque el himenio, lo que es la parte inferior del sombrero, tiene esponja. Cuando la esponja está blanquita de todo, que hay alguna ahí, se considera de primera categoría. Una seta que estaría perfecta. Cuando está amarillando, esto amargaría. Y la seta yo creo que es de las más consumidas, de la más conocida. La más emblemática en los bosques en general se boleto, en Cataluña. En todos los sitios que hay afición a las setas. El Ledulis, una de las características que tiene, aparte que es el pie mazudo, el bordecito del sombrero tiene esta línea blanca, que otros boletos no lo tienen. Dentro de este tipo de boletos hay 4 clases que importaría poco confundirnos. Me preguntaba antes Santi si en los boletos hay alguna especie tóxica. Hay alguna especie tóxica, pero muy infrecuente y una toxicidad que sería una pequeña indigestión. O sea que en los boletos sí que casi podemos estar seguros de que comemos un boleto sin conocer mucho y podríamos comer algo excelente, algo mediocre o algo indigesto, pero no mortal. Entonces, pues bueno, una especie fácil, por eso es una de las especies que más sabe el boleto, que es muy fácil. Tiene esponja. Ahora podemos estar comiendo boletos que son mediocres. Hay gente, yo conozco gente cuando está amarillo intenso limón, que amarga, que le gusta ese amargor. Evidentemente eso hay que separarse, se separa muy fácil la esponja porque eso estropea una comida, pero hay gente que le gusta comer con algo de amargo y yo creo que salen todo tipo de bosques, castaños, carvallos, pinos, sobre todo castaños y el eritropus. Tenemos otra seta que por el color a mucha gente le tira para atrás. El rojo parece que llama que no apetece comer y también es un excelente comestible. Una seta que la tenemos una y azulea mucho. En este momento, y es una de las creencias que tenía, que se cambiaba de color, que era tóxica. Especialmente lo visto, pues el rojo, que parece más bien negro. Una seta que ya, vamos a cortarla, se pone azul, 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 hasta que se vuelve negro. Entonces el color en este caso no... Es una buena seta y muy abundante. Y las últimas características boletos, pie mazudo, medio tiene poros, y la es simplemente roja, y medio un poquito el pie, pero lo único, algunos autores dicen que es un poco indigesta cocinada en ensaladas, en crudo, pero una vez que se le da una pequeña cocción, pues es totalmente excelente, que sigue hidratadas. Otra seta que, esta la pongo como curiosidad, este es un género que es una seta que llama la chivata de los anteriores, de los boletos. Muchas veces en el bosque lo primero que vemos son sititas blancas de estas, esta en concreto se llama fariñera, huele a harina. Y es una seta que es la primera que vemos por el color y alrededor casi siempre le llaman a chivata porque está asociada a los boletos. Es un tipo de seta que, como es pequeña, estamos hablando de setas de 5 o 6 centímetros de sombrero, incluso menos, que se puede confundir con alguna que sí que realmente es muy tóxica, casi mortal, no da tocaína. Pero bueno, como curiosidad está bien. Por ejemplo, confúndese con citocines blancos, ¿no? El de albata, por ejemplo. Sí, o de albata. El de albata está en Prado. Eso es rarísimo de pronunciar. Claro, o de albata, o ponche así como un tono así medio rosado. Por eso ten un tono rosado. Sí. O de albata tamén. Puede tener algún tono rosado. Eche a fariña mollada. Y también huele a fariña, no tanto como esta. Entón, a diferencia que de albata en Prado e esta en Pinar. La diferencia, sí. Vamos a ver, principalmente el hábitat. Y después serían diferencias si queremos, vamos a ver, centrarnos mucho y clarificarlo muy bien, casi tenemos que ir a diferencias microscópicas. Macroscópicamente es que son tan parecidas. El hábitat sí, el hábitat es muy discriminatorio para esas dos especies, pero después es difícil. Alguien que no estuvo muy acostumbrado, incluso viéndolas mucho, y es difícil. Los dos ponen harina. Claro, si no hablamos, si yo las cojo en el hábitat, ya prácticamente las discrimino una de la otra, pero si no es muy difícil de diferenciar. Nunca me atrevín a comela. La albata es un poquito... Estoy seguro que hai, porque salen os barcos en Luis, de feito, non? Sí, sí. De Ascorio. Sí. Entón, pero
Eso lo he intentado, igual, mira, pasos, porque salió la de A Alba. ver, tiene una característica que esta es hidrófona, el sombrero. El sombrero es hidrófono, quiere decir que con mucha humedad, en condiciones de humedad, se vuelve casi se transparenta. Sí. La de albata no tanto, un poquito no tanto. Esta aquí no se aprecia, pero cuando llueve mucho, casi prácticamente vemos a través de ella. Pero son matices que, claro, Ya no, o hábitat, es decir. principalmente. Yo el albata es más pequeño, el albata quizás teniéndolo delante y poder compararlo con la textura, es más duro, es un poquito más pequeño, pero sí que tiene tonos rosados. Entonces sería, y huele a harina menos que la peñella, pero son características que habría que pararse bien con lupa y para tener la seguridad 100%. Yo digo que en algunos casos está en la microscopía, en algunos casos, pero bueno, es una especie que con el hábitat tendríamos suficiente. La albata no la encuentras en taludes, en caminos, hablando asociadas simplemente en pastizales, prados. Pero bueno, mejor no tocarlo. Si no lo tenemos claro, no tocarlo. Esta es otra especie que no hace falta uniformizar nada, el níscalo. Aquí tenemos los dos casos. El que más abunda aquí en Galicia es el de lates naranja. Latarios, con los etalates. Evidentemente, hay los latarios y etalates. Hay nosotros los otros de color blanco. En este caso, el níscalo siempre es color naranja. Y en algunos casos, muy escasos aquí en Galicia, color vino. Este es el famoso rovellón catalán. El rovellón, que si no lo tomamos, el rovellón sería este, color vinoso. Una seta que mancha. Le cogí 6 o 7, cogimos por la tarde y las manos quedan color zanahoria porque manchan mucho. Ahora, tiene confusión, salen pinos, exclusivamente en pinares. Pero puede confundir. Yo creo que hice una comparativa que no tenemos. Claro, lo que hablamos antes, las características, que en algunos casos hay que tener varios. Esto no es lo mismo. El sombrero, evidentemente, es embutado en los dos casos. Este es zonado, es un sombrero, lo que hablamos antes de características, es un sombrero zonado, este no. Vale, si nos quedamos solo con el embutado, pues estamos englobando dos especies diferentes. Si nos quedamos con zonado, ya simplemente estamos metiendo al níscalo. Ahora, si no nos percatamos, los dos, aquí tenemos acículas de pino en los dos casos. Esto es un verdadero pinar. Aquí hay 4 pinos, en un bosque de castaños. Estamos hablando de 4 pinos, aquí no se aprecia, pero estas... Entonces, esta en bosques es muy abundante, en pinares es muy poco, el níscalo es solo de pinar. Entonces tenemos que tener muchos datos. Y la característica principal, lo que hablamos antes de cortarla o no cortarla, el níscalo siempre segrega látex. Este es un básico sin volumen, esto es tóxico. Y no segrega látex. El color podemos ver incluso, nos podría parecer el mismo tono, aunque este es más claro, pero si nos fijamos, este es un pie un poquito hueco, y este no es hueco, es macizo, es mazudo, y si lo cortamos, pues no segrega látex, porque lo ponemos aquí un poquito oscuro, medio liñoso. Claro, si no tenemos esas consideraciones, pues podemos confundirlo. Estamos comiendo una seta tóxica y un excelente comestible. ¿Y con el zonado era? ¿El? ¿O de que dice que es zonado? Es el níscalo. Sí, pero ¿qué es eso de zonado? Zonado, que tiene estas circunferencias que están dibujadas alrededor del sombrero. Lo tiene muy marcado en algunas especies. Esta no. Que conste que no es, tampoco no llegaría con eso solo. Hablamos zonado, si hablamos de zonado, si hablamos de látex, ya tendríamos los características que sí que ya sería clavatoria, pero no sería la principal. Otra que no tiene confusión ninguna, limpio. Esto no es la lengua de vaca, que está con unos años, está tal cual, porque una lengua estaba así, no está cortada ni nada. Y no tiene nada, tiene aguijones, aquí sí que hay especies. Puede haber alguna que es no indigesta, pero puede ser poco valorada porque por la textura, que es muy coriácea, muy dura, muy maderosa, pero no aquí no habría. Amarga, cuando ahí tenemos signo. Cuando los aguijones son muy pronunciados, amargan. Entonces lo que habría que hacer es retirarse, para quitar la amargor. Cantarelus pivarius, otra seta que poco podemos decir. Hablamos antes de los pliegues, tiene arrugas, amarilla, con olor afrutado, una seta que es muy abundante en Galicia y nada más en cualquier hábitat. La haya está en eucaliptos y el pie es macizo. En el Cantarelus es que es... Ahora, si nos apreciamos y tenemos un poco de observación, veremos que aquí tiene pliegues y hay tipo estos pliegues con láminas. Si nos fijamos bien, no, estos son arrugas. Si quisiéramos desplegar un pliegue de eso, rompemos el sombrero. En caso de una lámina, separamos la lámina y el sombrero se pinta. Otra, aquí tenemos. Mira, una cosa, sobre las cantarelas, lo que comentabas de verlas en eucaliptales, que a mí de hecho me ha pasado esta semana y ya las he encontrado alguna vez más. El hecho de que estén en ese hábitat en concreto
¿puede cambiarle el olor que tiene tan característico a la cantarela? Afrutado puede tener menos intenso. Pero Si es la especie, sí, va sí. con la especie. Pero Va a yo oler a melocotón. las que he encontrado siempre en eucaliptales huelen como, o sea, muchísimo menos totalmente... Puede ser que el sustrato es varía, lo que hablamos antes, y el olor también es muy subjetivo. Varía. Ahora, que no tenga nada de olor, no. No, eso sí. Claro, ahora, que sea menos intenso, pasa. Incluso pasa en distintos pinales, distintos sustratos, en el tema de eucaliptos, estos no son eucaliptos. Y depende de las condiciones. Muchas veces ya no es por el sustrato, son las condiciones a las que está expuesta. Porque estamos hablando de cantarelos cibarios, yo creo que se coge. Yo conocí a una persona que lo cogía 11 meses al año. Solo había un mes al año que no lo cogía. Pues no es lo mismo cogerlo cuando está realmente sin mucha humedad, no está muy mojado, entonces está muy potenciado el aroma, está casi deshidratado. Las estaciones deshidratadas tienen mucho más aroma, porque no tienen agua. Vale, es lo mismo que cogerlo en el mes de diciembre o enero. Que está mojado, entonces evidentemente valora menos. Yo creo que es más eso. Aparte el tema de los eucaliptales, que es una de las pocas ventajas que tenemos en el territorio nuestro, la humedad que tenemos, y los eucaliptos tienen una ventaja. Estas setas cada día salen en enero, febrero, cuando otras no salen, porque el eucalipto fructifica tarde. Pero en febrero sigue fructificando. Entonces, al recuperar la savia, estas setas aprovechan de eso. Por eso la encontramos casi todos los meses del invierno. En otros climas más extremos no la habría. Por eso está asociado al eucalipto, por lo que hablamos, porque el periodo de fructificación del eucalipto es tardío. Confusiones. Esto son láminas. Evidentemente es un río más concéntrico, no es tan arrugada. Esta llaman rebozuelo, el cibario, es arrugada, es más irregular. Claro, esto estaremos comiendo algo mediocre. No es el mismo. Por esto, aunque no se aprecia muy bien la foto, esto es un amarillo intenso, es muy anaranjado. Confusión sería comer algo bueno y algo mediocre. Esta es la seta de la trompeta de los muertos, o bueno, la abundancia. La seta que en cocina, en alta cocina, se usa mucho. Es muy poco abundante aquí, aunque llamamos una abundancia muy escasa. Yo solo conozco un sitio que las salen de vez en cuando una botada en otoño y no tiene confusión tampoco. Es una seta excelente, casi no tiene ni medios, no tiene ni pies ni nada, está lisa totalmente. Es una de las excepciones. Para una trompetita es hueca, igual que el cibario, hablamos del amarillo, que es el pie es macizo. En este caso es hueco, es como una trompetita y es negro. El sombrero es negro, medio grisáceo y es una seta muy rica, muy escasa también. Amanitas, lo que hablamos antes. Yo amanitas aprendería por lo menos a ver la faloides para distinguir la que es la peor y si no estoy seguro no entraría en ese género, por lo menos para recolectar. Como curiosidad sí iría aprendiendo, pero para recolectar, para comerlo. La mitad de esta es muy comestible, cocinada, con crudo es tóxica y claro, lo que hablamos es que estamos hablando de un género que tiene las peores setas, las más tóxicas y para algunos las mejores, la de los césar, la caesaria, que es la única manita que se puede comer cruda. Pero yo no tocaría este género porque es complicado. En este caso, con las características, pues, para que lo tenga claro, pues es una manita vinosa, tiene tonos rojizos en donde está en contacto con el sustrato, tiene tonos rojizos donde se manipula, la cutícula, la piel, al separarla, tiene tonos rojizos por debajo, la tenemos ahí también, y lo único que tiene molisina, unas sustancias que si no se le da 70 grados de cocción, son volátiles, lo que provoca es destruir los glóbulos rojos, entonces se recomienda dar una buena cocción. Yo la comí pampeada, está muy rica, pero que no recomiendo cogerla que no estoy seguro. Aquí tenemos la manita faloides. ¿Por qué es tan traicionera esta seta? Está traicionera porque es que aparentemente es una seta muy dulce. Una seta con buen porte, que huele bien, huele dulce. Es una seta muy abundante, entonces pues bueno. Después aún encima, hablamos de traicionera porque encima hay variedades algas claritas, que lo que hablamos del champiñón, que es lo que le pasó precisamente. Seguramente a la pareja de Girona. Consideraciones. Ellos, por ejemplo, por lo que yo leí, pensaban que estaban comiendo la mente de los césares. Y era tan fácil de aclarar como, yo me supongo que como la manita de los césares es más apreciada cuando está en fase de huevo, entonces ahí metemos todo delante. Entonces, si simplemente cortamos, metemos sin mirarla, estamos metiendo una faloide. Siempre tengo la precaución de haberla cortado. La manita caesaria, cortada, aunque sea en fase de huevo, tiene unas láminas intensamente amarillas color huevo, precisamente. Eso tiene, por eso se llama un huevo de rey. Entonces ya no habría confusión. Entonces, si cogemos una seta que huevo, la cortamos y miramos que no tuvimos la precaución, las láminas de una faloide la tenía blanca, no compararon con otras y ese es el problema.
Esta es muy abundante. ¿Tiene algún olor especial, almendra o algo de eso? Puede Quiero ser. recordar. Yo los olores, pero puede ser. Ya. Sí. Dulces. El olor es un olor dulce. Ahora, almendras también. Lo de los olores hay que tener en cuenta, algunas sí que es muy claro. En otras es tan subjetivo que, a ver, es una característica más, es humana, pero no es la más relatorias. Lo que hablamos siempre, relatorias son muy pocas. Las hay más importantes y menos importantes. El olor es importante, sí. Es definitorio, ¿no? Porque hay que verlas. Estas hay abundantísima. Hay en algunos sitios del año pasado nunca había. 100 y pico, en un mismo bosque. Claro, 100 y pico. 100 y pico, los sueltas con gente inexperta, con ganas de... piensa que si aprendieron algo para unos días, pues sin problema. Que conste que a veces no son explicaciones. Y lo que hablamos antes, el problema que tiene es el periodo de incubación tan largo. 24 o 48 horas. Entonces, una seta que cuando se acuerda uno que hace 2 días la comió, igual empiezan los síntomas, o empezaron al día siguiente, a las 24 horas, y es muy difícil después de contrarrestar. Hablamos del color, aquí tenemos el ejemplo clásico. El color. Una seta verde. Pueden compartir el mismo hábitat. Esto podría ser el mismo bosque. Si alguien te pregunta, ¿hay una seta verde con un pie blanco? Estaríamos comiendo, tenemos las dos, la mortal y una excelente comestible. Ahora, si hablamos de una seta, en este caso, si nos paramos y vemos una seta embudada, una seta hemisférica, esta nunca llega a ser embudada, en el caso que está muy abierta es hemisférica. Una seta que en este caso vemos aquí claramente el bulbo, esta no tiene. Si la cortáramos, tenemos dudas si la cortáramos el pie, prefiero que esta es fibrosa, deshilacha, esta rompe como tiza, es una característica de las rúsulas, rompe como si fuera una tiza, las tenemos ahí. Entonces, ¿es verdoso? Sí, es verdoso, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando de... Y después, el color de láminas aquí coincidiría, láminas blancas las dos. Pero, si tenemos en cuenta 4 características, nunca las podemos confundir. Por eso, esta es muy seguro. La muscaria, otra, yo creo que esta es la de los gnomos de la más conocida. Esta tiene, es más superstición y más mala fama que realmente la toxicidad que tiene. La muscaria es una seta tóxica, pero nunca va a llegar a ser mortal, no sé que sean cantidades grandísimas. ¿Qué provoca? Tiene muscarina, sobre todo en la cutícula, en el sombrero, pero sobre todo los componentes que tiene son ácido hipoténico y musquimol. Esos componentes son los que provocan la sensación de borrachera. La famosa leyenda de los chamanes que se la consumían a determinada altura, que eso es cierto. A determinada altura esta seta en los Alpes pues tiene unas acumulaciones de ácido hipoténico y musquimol mucho más altas que otras altitudes. Y se la bebía el chamán, y la orina se la bebían a su vez los de la tribu, y parece que hasta 7 o 8 veces que se intoxicaban, tenían sensación de viaje. Pero es una seta, haciendo una comparativa, yo hace unos años en un curso anoté en un bioquímico, en un laboratorio, las amanitas, en este caso, todas las amanitas, la toxicidad y otras muchas setas, se llama síndrome faloideo y se calculan en proporción de amanitotoxinas. Le pusieron nombre a amanitotoxinas, por ejemplo, las faloides que se intoxican ayer tienen una proporción de amanitotoxinas por gramo. Un ejemplar mata a una persona. Ejemplar de, no sé, 30 o 40 gramos, 50, 60, como una persona es 30 kilos. Y yo me acuerdo de la proporción esa me quedó grabada, porque estamos hablando de que es esta que se considera la muscaria, que se considera tóxica por todo el mundo, la seta que todo el mundo rechaza, que es tóxica, pues tenía proporción de amanitotoxinas por nanogramo de seta fresca, tenía 7 amanitotoxinas, la amanita muscaria. Y la amanita faloides tenía 175.000 amanitotoxinas por nanogramo de seta fresca, para ver el problema de la envergadura de la toxicidad que estamos hablando. Esta ya la consideramos tóxica, tiene 7, y la faloides 175.000. Entonces estamos hablando de una seta muy mortal en la mayoría de los casos y no se coge muy a tiempo. Hubo una noticia que la tenía, yo no la puse en la presentación porque no pegaba, pero no quedaba bien. Es hace 2 años o 3 en Badajoz, que en un curso de setas, una persona que estaba embriagada, un borracho, hicieron una apuesta, no sé si alguno seguro que lo leyó, y él aseguraba, se puso cabezón y aseguraba que él, la exposición que las comía, que la manita folies que no le hacían nada. Entonces empezaron a discutir entre varios del curso, estaban diciendo que no, que él la comía, que él la soportaba. Entonces se comió un ejemplar, no le dio tiempo a la gente a quitársela y se la